junio, parece que la fecha es inamovible. Me baso en los recientes informes del COE, no parece que a pesar del riesgo epidemiológico que padece la provincia se vaya a mover el calendario. ¿Cómo se viene preparando usted y su espacio para una elección atípica, no? Sí, es una elección atípica porque, por supuesto, las acciones de lo que es un proceso electoral no se pueden desarrollar con normalidad. Y es atípica también porque la situación anímica de la población no es la que acompaña a un proceso electoral. La situación social que vive la provincia de Jujuy, consecuencia de la pandemia, consecuencia de la situación económica, consecuencia de la falta de atención del Estado provincial, hace que los ánimos de la gente, la agenda de la población pasa por otro lugar y no precisamente por las elecciones. Por eso es atípico, sin duda. Y en cuanto a los datos, bueno, parece que no hay, independientemente si podemos creer en los datos que nos da a conocer el COE o si dudamos de estos, los que son públicos, los que son conocidos, parece que de ninguna manera conmueven el interés especulativo y electoral del gobierno, y el cual parece sentado en una decisión que no va a querer modificar, pase lo que pase, ¿no? A costo de lo que sea, parece que vamos a tener elecciones igual. Utilizó recién un término que nosotros también empleamos en el inicio del programa cuando establecíamos el tema del día: objetividad. De hecho, ayer la diputada Moisés en varias oportunidades criticó la falta de objetividad del COE, del gobierno provincial, a la hora de dar los datos epidemiológicos, a la hora de analizar si se habían guardado vacunas o no para esta campaña masiva que salió medio enclenque la semana pasada. ¿Usted qué cree? ¿Están guardándose los datos? ¿Se está rastrillando poco? ¿Se está testeando poco? ¿Qué le parece a usted cómo ha sido la campaña sanitaria del gobierno de la provincia de Jujuy? Yo creo que no hay ninguna duda que el gobierno de la provincia ha puesto la decisión respecto del calendario electoral por un interés meramente especulativo. Sí. Y eso va todo vinculado con la cuestión sanitaria. No podemos, esto no es una apreciación de carácter individual, no es una opinión, es un dato objetivo. Sabemos que el gobierno ha fijado elecciones el 27 de junio, cuando todos sabemos que va a ser el mayor pico de contagios, cuando va a ser la situación más grave sanitaria. Sí. Todos sabemos que vamos a gastar alrededor de 1.200 millones de pesos, todos los jujeños y las jujeñas, en hacer ese proceso electoral. Ahí estamos viendo dónde está puesto el interés del gobierno, en un interés meramente especulativo, electoral, y no en cuidar la salud de los jujeños. Con eso que queremos, con eso que estamos viendo, que claramente la decisión del gobierno es interesada, y la campaña de vacunación y la política sanitaria y todo lo que tenga que ver con la pandemia está vinculado con las elecciones. Ahí vemos que la persona que es la encargada de cuidar a la población, de dictar la política sanitaria en atención a la pandemia, está ocupándose de hacer campaña, de hacer proselitismo electoral. Ahí vemos que los afiches de la campaña de vacunación o los volantes con los cuales se informa a la población van acompañados de la publicidad de los candidatos del gobierno, porque son así, no son candidatos en nombre propio, sino que son los candidatos de Gerardo. También hemos visto la publicidad oficial colocada en los hospitales de la provincia con la campaña de vacunación y con la cara de los candidatos. O sea que no es una opinión, es un dato absolutamente objetivo que el gobierno de la provincia está haciendo campaña, está queriendo conseguir un mejor resultado electoral, aprovechando los bienes que por otra parte provienen del gobierno nacional, porque todas las vacunas que se ha colocado en la provincia las ha enviado el gobierno nacional, y todo el programa de atención sanitaria que ha tenido la provincia ha sido con los elementos que ha enviado, con los recursos que ha enviado el gobierno nacional. Sin embargo, eso se presenta como un logro, como un éxito de la gestión de este gobierno provincial, que por otro lado todos los índices son malísimos en materia sanitaria. Yo no soy un especialista, pero sé leer, y vemos los datos de
como veníamos último en la colocación de vacunas. ¿Eso es una opinión? No, eso es un dato objetivo. Sí. El dato objetivo es que veníamos últimos en la colocación de vacunas y de pronto aparecieron las vacunas que no sabíamos a dónde estaban, que habían venido del gobierno nacional y aparecen oportunamente ahora que nos acercamos a las elecciones. Y así con cada uno de los recursos que ha enviado el gobierno nacional y que se presentan como un éxito de parte del gobernador Gerardo Morales o de su candidato a diputado, que es el responsable de la salud. Analizo todo lo que usted ha mencionado, no me centro sobre usted nada más, sino sobre todos los candidatos a diputado provincial, y la idea que me viene a la cabeza es que están en una situación de desigualdad, al menos propagandística, porque lo he mencionado. Los actos de gobierno los están utilizando de modo de propaganda electoral. Los informes del COE tienen al candidato, el primer candidato a diputado provincial del Frente Cambia Jujuy como el gran protagonista. O sea que tiene televisión abierta para dar un mensaje. Así no sea mensaje proselitista. Está todas las semanas, al menos 1 o 2 veces, ante la pantalla. Tiene una llegada que ustedes no tienen. Sí. Es injusto esto. Sí, por supuesto. El problema no sería tanto con nosotros, sino con los resultados que eso trae para la población. Sí. Porque no estamos en una competencia publicitaria. Claramente es desleal la competencia. Sí. Y se hace, como decíamos, se hace publicidad con los actos del gobierno y que ni siquiera son méritos del gobierno de la provincia. Sí. Lo que hay es lo que ha enviado el gobierno nacional. Y eso es absolutamente desleal. Pero el problema que vemos en eso no es que nos afecte a nosotros electoralmente. El problema que vemos es que va a haber una continuidad de los flagelos que tiene la población. Tenemos una provincia donde más de la mitad se encuentra en situación de pobreza. Sí. Tenemos una provincia... Lo dice el INDEC, ¿no? Claro, son datos objetivos. Sí. Ese es el tema del día. Estamos no dando opiniones, sino dando conclusiones objetivas. Entonces tenemos una provincia que atraviesa una situación de gravedad económica importantísima, con consecuencias sociales que son importantísimas y que debemos revertir esa situación. Y si aprovechamos estas ventajas publicitarias, bueno, la situación va a continuar. O sea, sí. Va a ser difícil que los jujeños y las jujeñas tomen conciencia de que es necesario tomar otro rumbo y que es necesaria una transformación, que es necesario evaluar objetivamente lo que está sucediendo con la provincia y que es necesario proponer un futuro distinto. Entonces, ese es el inconveniente. Los resultados para la sociedad van a seguir siendo los que son hasta ahora. Le traslado un cuestionamiento que se ha escuchado mucho en los últimos días, en las últimas horas. Parte de la opinión pública, quizás a través de redes sociales, dice: pero si la oposición no está de acuerdo con que se vote el 27 de junio, ¿para qué se presentan? ¿Para qué hacen campaña? Desde mi humilde opinión como periodista digo, porque si no sería servirle en bandeja de plata al oficialismo las elecciones. Sí, por supuesto. Estamos obligados a dar nuestra posición. Estamos obligados a eso, independientemente que somos conscientes de lo que bien decís vos. Hay una situación de desventaja en ese sentido, pero es obligatorio tratar de hacer lo que se pueda en relación a aportar a la sociedad el ejercicio de la conciencia. Es decir, necesitamos exponer la provincia en la que vivimos. Y por otra parte, siempre se han dado las batallas en estas situaciones de desigualdad. Los procesos de transformación se han hecho desde la situación de desventaja. Sí. Y en este caso lo vamos a hacer. Este es un proceso de alguna manera, este es un proyecto político que tuvo su participación electoral más importante en el 2019, cuando Alberto, Cristina y Carolina Moisés vencieron a los candidatos de la provincia del gobernador Morales y al modelo macrista del gobernador Morales. Triunfamos en el 2019 y también teníamos situaciones de desventaja. Sí. Y vamos a volver a hacerlo, vamos a volver a triunfar, porque la gente de esto no necesitamos que se lo contemos nosotros, lo vive todos los días. La situación que vive la gente no necesitamos ir a avisarle que la está pasando. Sí. La sufre todos los días, la sufre en los hospitales, la sufre en las escuelas, la sufre con la falta de empleo.
esta provincia no genera empleo, sigue con una proyección de modelo productivo ajeno por completo a la generación de empleo. Creo que nadie se cree ya las historias de Cauchari o las historias anecdóticas del tren que se va a construir hacia La Quiaca o de las 300 escuelas que se iban a construir. Lo que todos los jujeños sabemos es que hemos tomado altísima cantidad de créditos en moneda extranjera que lo vamos a tener que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir pagando esa deuda y que esa deuda va a ser un condicionante para generar futuro, porque esa deuda va a significar menos atención de salud, menos educación. Eso no se lo tenemos que contar a los jujeños ya lo saben. Lo que necesitamos es formular una propuesta, y una propuesta de construcción de empleo, una propuesta de generación de discusión en esta pluralidad que tenemos los jujeños. Lo que necesitamos es presentar una alternativa y creo que lo estamos logrando. Profundicemos un poquitito más antes de cerrar la entrevista sobre justamente la plataforma del Frente Todos por Jujuy. Vienen recorriendo la provincia, vienen hablando con la gente, ¿qué han podido notar y cuáles son las prioridades para ustedes, de las cuales el oficialismo evidentemente no se está ocupando? Sin duda, la prioridad es la generación de empleo. Sí. Jujuy tiene un modelo productivo tradicional, basado en el cultivo de la caña, del tabaco, sí, de la explotación de la minería, en su momento del acero, y ese es un modelo que se encuentra agotado y que encontró ahora una especie de nuevo impulso en relación a esos modelos agotados que sigue siendo nocivo, que es de la concentración de capital. Entonces tenemos grandes capitales que generan explotación de recursos naturales no renovables y que tienen como beneficio para la sociedad o para las localidades la generación de algunos pocos puestos de empleo. Sí. O sea que tenemos modelos productivos que no generan empleo, que generan baja escala de generación de empleo y eso no produce inclusión de la sociedad. Tenemos la población de Jujuy desincluida o excluida. Tenemos jóvenes que terminan el colegio secundario y que no pueden continuar capacitándose. Tenemos jóvenes que han podido capacitarse por el esfuerzo de los padres o por los programas de asistencia del gobierno nacional o por las razones que fueren y no tienen posibilidades de acceder al empleo. Entonces, lo principal que tenemos que hacer es generar empleo y atender la situación de pobreza que vive esta sociedad. Jujuy atraviesa una situación de emergencia absoluta. En todos los órdenes tiene Jujuy una situación de emergencia absoluta. Lo tiene en lo institucional porque tiene todo el arco institucional de gobierno de un solo color. Sí. Tenemos el Poder Ejecutivo de un color. El Poder Legislativo cumple estrictamente las directivas del gobierno de Gerardo Morales. La oposición, o gran parte de la oposición que integra la legislatura, vota en el mismo sentido que el gobernador. Lo hemos visto o vemos el registro de los votos. Esto tampoco es una opinión, es un dato objetivo. Aquellos diputados que han sido votados para ser oposición, resulta que lo que han hecho a la hora de votar es votar lo mismo que pedía Gerardo Morales. O sea que la legislatura es una oficina del Poder Ejecutivo. La famosa escribanía. Y el Poder Judicial, en buena parte, sin generalizar, pero en buena parte, también sigue las directivas del gobierno de la provincia. Y así los organismos de control, también en buena parte, y el Ministerio Público de la Acusación, y los medios de comunicación en gran parte. Entonces tenemos todo el arco institucional de la provincia de un solo color, cuando esta es una provincia absolutamente diversa y que requiere discusión y que requiere de la energía, de la generación de proyectos que tienen que ir acompañados, por supuesto, del trabajo. O sea, tenemos que trabajar. La legislatura de la provincia tiene que volver a trabajar. Es un poder del Estado. La Constitución establece que la legislatura es uno de los 3 poderes del Estado y no trabaja. Uno de los 3 poderes del Estado no trabaja o trabaja muy poco. Sí. No tiene discusión interna y lo que hace es seguir la línea del gobernador. Si no trabaja la legislatura, bueno, entonces estamos en un problema serio, porque no hay control respecto de lo que hace el Ejecutivo y tampoco hay, no hay trabajo en cuanto a la discusión de los problemas y a la generación de ese impulso que hace falta. La legislatura tiene que recuperar la fuerza de poder ejecutar, no solamente plantear que somos articuladores entre un sector y otro, no solamente la articulación, lo que tenemos que hacer es generar políticas activas.
la legislatura tiene que convertirse en el poder más importante de la provincia. Y tenemos que salir de ese modelo unipersonalista de que fulano de tal, que es el gobernador, ejercita el poder y lo hace con mucha fuerza y con mucha disciplina para aplicarlo. Pero a priori lo que usted está mencionando parece difícil, al menos. Hace un ratito usted recordaba cómo en las elecciones de 2019 salieron victoriosos y en ese momento yo recuerdo que trabajamos en varios sectores del multimedia sobre notas que proponían cómo iba a haber una reconfiguración de la legislatura a raíz de la pérdida de bancas del oficialismo y de la victoria de la oposición en varios de esos espacios. Claro, finalmente esa revolución no ocurrió, porque como usted bien lo señalaba, hubo una grieta en el justicialismo y se terminaron aliando con el bloque radical. Sabemos que estamos mencionando el espacio que lidera Rubén Armando Rivarola. Yo me imagino que si usted tiene la suerte de obtener el voto de confianza de los jujeños y entrar en la legislatura, también se va a encontrar en esta situación, en esta disyuntiva de ser un justicialista no representado por la casa matriz y tener que enfrentarse a propios y ajenos, en desventaja otra vez. Sí, estamos dispuestos a pelear desde la situación de desventaja. Pero sí lo vamos a hacer con la ventaja del acompañamiento de la gente. Sí. Lo que decíamos al principio, nosotros no necesitamos contarle a la gente lo que está viviendo, es ella la que nos lo tiene que contar a nosotros. Y nosotros solamente tenemos que saber escuchar. Sí. Escuchar y representar en los lugares donde nos toque representar a esa gente, ocuparnos de llevar la voz de ellos a esos lugares. En cuanto a la pertenencia partidaria, no es algo que nos preocupe. Sí. Nosotros tenemos, sí, una pertenencia o una identificación ideológica muy clara en el movimiento nacional justicialista, que es mucho más amplio que un partido. Sí. El partido no es otra cosa que una herramienta electoral para participar en las elecciones. Sin un partido no podés participar en las elecciones. Pero el partido es eso, es una cosa pequeña dentro del amplio espectro de pensamiento del movimiento nacional justicialista. Nos sentimos identificados en la recuperación del país que lleva adelante Alberto, Cristina y en el espacio local Carolina Moisés. Allí está nuestra identificación ideológica en la plataforma filosófica del movimiento nacional justicialista. Lo que haga el Partido Justicialista nos tiene sin cuidado, sin duda. Ojalá eso como herramienta tradicional de expresión electoral de lo político lo pudiésemos recuperar y lo vamos a hacer con el acompañamiento de la gente. Los peronistas de Jujuy saben que el Partido Justicialista ha dejado de ser precisamente peronista. No es el Partido Justicialista, pero no lo digo como una descalificación hacia nadie. Sí. Lo digo porque evaluemos el registro de los votos de lo que han hecho gran parte de los diputados provinciales que han ingresado por el Partido Justicialista a la legislatura. La situación de desventaja numérica no nos preocupa, porque eso es algo que se va a corregir con el acompañamiento de la gente. Y el acompañamiento de la gente va a estar en la medida en la que nosotros seamos capaces de expresarnos con sinceridad y de cumplir nuestro rol. Los diputados no son autoridades de nadie, al contrario, son servidores, son gente que tiene que saber escuchar y tiene que saber representar, tiene que saber dar la discusión ahí adentro, pero tiene que darla no en un sentido de una reunión donde se encuentran 48 diputados y donde se la pasan peleándose entre sí. No, por eso hablamos de recuperar a la legislatura como un poder, recuperar el rol democrático que le ha dado la Constitución para ser un poder del Estado, para tomar decisiones y no simplemente para hacer una pelea entre políticos. Carlos, la última pregunta y está relacionada con lo que acaba de mencionar usted. Hay 4 listas, por lo menos identificadas con el movimiento justicialista. Hable, ¿por qué no?, a aquel jujeño peronista de base que quiere recuperar ese sentimiento de pertenencia y dígale por qué debería elegir al Frente de Todos por Jujuy por encima de las otras alternativas del mismo signo. Bueno, yo no voy a ser crítico respecto de otros compañeros o compañeras que integran otra lista. Sí. Eso con todo respeto por ellos. Lo que puedo decir es que este es un espacio que se ha configurado
de abajo hacia arriba. Sí. No hemos planteado la candidatura de X persona y a partir de ahí hemos definido lo que pensamos. Sí. No, lo que hemos definido es cuál es nuestro compromiso con la sociedad y hemos ido configurando esa lista de una manera absolutamente integrada. Por eso hay representantes de los sindicatos, que son representantes de los trabajadores, hay representantes de las organizaciones sociales y políticas, hay mujeres, por supuesto, con trayectoria, con décadas de colocarse al frente de la lucha social, del trabajo en función de la gente. Hay juventud también en relación a eso. Y de alguna manera somos los que representamos al gobierno nacional en la provincia de Jujuy. Sí. Y en ese sentido también creo que nos distinguimos en relación al resto de las listas. Pero sobre todo por la configuración variada. Acá no hay ninguno que sea hijo de tal y que su padre lo puso. Acá no hay ninguno que sea hijo de un empresario y por eso tiene que estar en tal lugar. No hay ninguno de nosotros que esté ocupando este lugar porque ha sido una garantía de cumplimiento de otra cosa. No hay ninguno de nosotros que haya sido empleado de nadie. Ninguno de nosotros es repitente ni siquiera en una candidatura. Sí. Y creo que somos la expresión de Alberto y Cristina en la provincia de Jujuy. Lo somos, de hecho. Carlos, muchísimas gracias por la visita. Muchas gracias a vos, Cristian. Ha sido un placer. Igualmente. Dialogamos con el candidato en primer término a diputado provincial por el Frente Todos por Jujuy, Carlos El Piba Parisi, abogado, quien nos ha visitado aquí muy amablemente en el living del colectivo trayendo la propuesta y profundizando sobre algunos temas que, como remarcamos en el inicio del programa, miren qué coincidencia, nos muestran a un oficialismo poco objetivo, sobre todo a la hora de hablar del aspecto sanitario de la provincia de Jujuy, que es delicado. ¿Es controlado? Sí, sí se quiere. Algunos índices así lo muestran. Otros lo ponen en rojo, por lo menos en 4 departamentos. Todo tiene que ver con todo. Es un colectivo, al fin y al cabo. Hacemos una nueva pausa cuando superamos las 11 de la mañana. Recién 2 minutos arriba, 12 grados 9 décimas la temperatura. Esto está que recién empieza, así que no quiero que se muevan de la pantalla. Ya volvemos.